Viernes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, del 34 al 40. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, feliz día viernes. Espero que estemos todos muy sanos, llenos de salud, llenos de paz, llenos de esperanza en este nuevo día que Dios nos ha regalado. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda el alma, con el corazón, con toda la pasión del mundo, porque Dios es el ser más importante del universo. La gran pregunta a veces de algunos un poco incrédulos sería: ¿cómo es posible amar a Dios al que no vemos, al que no tocamos ni palpamos? Es difícil amar cuando no hay fe en un Dios vivo, cuando no hay esperanza en ese Dios que tanto nos ama. Es importante profesarle libremente nuestro amor en público y en privado. Es pedirle a ese Dios ser el último en todo y aceptar ser el primero en amarle, sin peso ni medida, sin importar las cosas. Amar a Dios es verlo, sentirlo, no allá muy lejos, sino a nuestro lado, caminando por nuestras mismas calles. Es amar a Dios cumpliendo con el primer mandamiento. Es amando a los inmigrantes que, desesperados por diversas causas, abandonan sus pueblos y no encuentran acomodo entre nosotros, y comprendiendo a los que sufren la pérdida de su libertad, tal vez siendo inocentes o presuntos culpables. Amando y respetando a los desvalidos o indigentes, a los que nos importunan en el tráfico diario y a los que nos superan en el mundo laboral. Es amar a Dios, amando a los que nos atienden en los hospitales, a veces salvando nuestras propias vidas, visitando a nuestros ancianos en aquellas residencias o ancianatos, en sus hogares, que tal vez se encuentran abandonados, consumiendo sus últimos días de esta vida. Se puede amar a Dios convenciendo a los que piensan equivocadamente que por envejecer dejan de amar, sin saber que por dejar de amar empiezan a envejecer. Hablando con aquellos que amamos y sin embargo no nos atrevemos a decírselo.
ayudando a los niños explotados, marginados, los pequeños delincuentes que buscan en los basureros la comida que nosotros botamos. Igualmente se ama a Dios amando y perdonando a los incrédulos y no creyentes, porque tal vez por nuestros raquitismos espirituales, moral y social, hayamos sido culpables de su falta de amor y de conocimiento de Dios. Mis hermanos, hoy la palabra de Dios nos invita a creer más, a confiar más, a abandonarnos más en las manos de Dios, como el niño inocente se abandona en las manos de su padre y de su madre. ¿Cuál es tu amor frente a Dios? ¿Cuántas veces Jesús está en la Eucaristía, en el sagrario, esperando que lo visites un ratico? Ahora que podemos ir a los templos a celebrar nuestro culto religioso, trata pues de buscar más de Dios, descubrirlo y amarlo, y vivirlo en los hermanos. El segundo precepto o mandamiento, que es igualmente importante, es amar al prójimo como a uno mismo. A veces hacemos reverencias, genuflexiones, bendiciones en el Santísimo o en el templo, porque amamos a Dios. Pero ¿cómo nos cuesta aceptar y amar al prójimo, al hermano? Tal vez difícil, tal vez de muy mal genio, con errores, con pecados. Nos dice la palabra que hay que amar a Dios con todo el corazón, pero también hay que amar al hermano que vemos. San Juan, primera carta, dice muy claro, ¿cómo es posible que podamos amar a Dios al que no vemos y no amamos al hermano que sí vemos? Hay que amar al hermano. Santiago dice que hay que ver en el hermano pobre de la calle a ese Dios que se esconde en él. Descubramos la fe en un Dios vivo. ¿Se puede amar al prójimo si uno se desprecia a sí mismo? Si no está conforme con su trayectoria espiritual. Preguntémonos, si yo me amo a mí mismo, si me sirvo a mí mismo, si me cuido a mí mismo, amemos a los demás, descubramos en el otro la persona adorable de Jesús. Solamente cuando yo logro descubrir a Dios en el hermano, se me es más fácil amar al hermano. No solamente hay que amar a mi hermano de sangre, mi papá, mi mamá, mis hijos, hay que amar a aquel que no nada conmigo. Para amar hace falta voluntad, hace falta autoestima, hace falta el amor simplemente, sencillamente, por el otro. Hoy Jesús nos habla de la vía del amor. Mucho hablamos, mucho escribimos sobre el tema del amor, pero el amor es más que deseo de unión con Dios, es voluntad, es determinación. Siempre han existido las teorías, preceptos, normas de comportamiento
pero a veces falta una simple sonrisa por el hermano. Que Dios nos enseñe a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los hermanos. Que la Virgen María hoy siempre interceda por nosotros y nos bendiga. Amén.